Y de regreso con usted, el día de hoy estamos conociendo a una mujer muy fuerte, muy decidida, y nos da gusto que esté aquí, ¿no? Bueno, y ahorita lo que nos contabas, Lidia, entonces, tú primero fuiste activista y después fuiste periodista, porque normalmente a veces eres periodista, te metes tanto al periodismo, a este tipo de temas sociales que te mueven, que te llegan, y entonces tú dices, oye, tengo que asumir una postura, y es cuando te vuelves activista. Tú fuiste al revés, sí. O sea, desde la edad de adolescente, y bueno, esa inducción de tu abuelo de que debes de ser periodista. Pero, ¿cómo has vivido todo el periodismo? ¿Cómo has podido ejercerlo? Manteniendo esa fuerza de activista que dices tú, híjole, ¿cómo no romper con lo establecido en las reglas del periodismo? Pues es facilísimo. Cuando yo estoy haciendo activismo, estoy haciendo activismo. Yo sé que voy a ayudar a alguien, a proteger a alguien, a acompañar en sus procesos a una persona determinada, un grupo determinado de personas. Y cuando estoy haciendo periodismo, estoy documentando y estoy contando sus historias. Y cuando estoy escribiendo periodismo de opinión, que ya no lo hago desde hace bastante tiempo y me tiene un poco aburrida. ¿Por qué? Porque yo creo que las élites periodísticas se han convertido como en una entidad monologante, ¿no? En la que todo el mundo está mucho más entretenido hablando de su opinión que verdaderamente tratando de comprender la opinión de las y los demás, de la gente que no tiene necesariamente acceso a los medios. Pero tú eras Lidia Cacho y la gente te leía y te escuchaba. Sigo siendo Lidia Cacho, pero ahora estoy en un momento en que me interesa mucho más escuchar la opinión de las y los demás y tratar de entender por qué no estamos dialogando tan abiertamente como deberíamos de dialogar en un momento tan complejo como el que está viviendo el país. De la poesía, el periodismo, ensayos y ahora cuentos. Así es. ¿Por qué ese cambio, no? Bueno, yo Más tengo allá de tu 54 actividad, años, tengo 30 años haciendo periodismo. Si no te reinventas todo el tiempo y estás buscando nuevos registros, ¿no? Como periodista, como escritora, como creadora, me encanta ponerme retos y tratar de buscar por dónde, ¿no? Por dónde expresar ciertas ideas o aprendizajes. En este caso, los cuentos, este es mi segundo cuento juvenil, porque no es tan infantil, ilustrado. En realidad empecé a trabajarlo a partir del aprendizaje que me dejaron los niños y las niñas víctimas a los que he entrevistado por todo el mundo. Entonces, de pronto me senté y dije, bueno, ¿y ahora cómo? ¿No? Ya documenté en Esclavas del Poder y en Demonios del Edén todas las redes de criminales internacionales, cómo se roban a los niños, cómo abusan de ellos, etcétera. Y ahora quisiera yo decantar todo este otro lado que he vivido y aprendido de los niños y las niñas sobrevivientes de violencia, todo lo que me han enseñado, y llevarlo desde la ficción a un lugar en el que yo pueda retratar esa valentía de niños y niñas que me ha dado tanta fuerza a lo largo de los años más difíciles de mi vida. Ya documenté, y después de eso, ¿cómo has visto tu trabajo? ¿Ha servido? ¿Te has sentido así que dices, bueno, me costó, pero sirvió? Ay, claro, yo estoy absolutamente orgullosa de mi trabajo, creo que es muy útil, ha sido muy útil. Ha sido útil para la sociedad. Demonios del Edén llevaba más de 1 millón de libros vendidos, no es una casualidad, un libro que es súper duro. Descubro aquí, por ejemplo, en Jalisco, que en las secundarias se los dan a leer a los estudiantes. Y cuando no tienen dinero para comprarlo, pues lo bajan de internet y me parece maravilloso. Lo bajan cuando necesitan leerlo y lo discuten entre ellos y lo discuten conmigo. Y el resto de mis libros siempre han sido muy útiles para el profesorado, han llevado a la cárcel a ciertas personas, a ciertos individuos, hemos logrado crear un poco de cultura. Dejó buen sabor. Ay, claro, porque a veces claro, sí. hablábamos con Ana Lilia Pérez y, por ejemplo, pues ella todo lo que ha hecho y no todos han caído a la cárcel, y contigo sí. Mira, no todos van a caer a la cárcel, pero cuando cae en la cárcel, por ejemplo, en el caso de Demonios del Edén, cuando Jan Sukarkuri queda, no solamente lo detienen en Estados Unidos a partir también de la existencia de mi libro y de la valentía principalmente de las niñas y los niños, sino cuando logramos que lo sentencien y luego él apela a los 7 años de prisión y logramos que llegue un magistrado honesto y le dé 112 años, que es la sentencia
más importante de Latinoamérica y la primera sentencia por pornografía infantil en la historia de Latinoamérica. Por supuesto que estoy orgullosa del trabajo que hice y del que hemos hecho, porque fue colectivo. Al final, si no fuera por el eco que hicieron otros periodistas, no hubiéramos logrado eso. Y ahora el policía que me torturó está en prisión, le acaban de dar una sentencia y es la primera sentencia por tortura policíaca en la historia del país también. Entonces, ¿cómo no estar orgullosa, no? Lidia, pero es un caso. Deja satisfecho. Pero siempre se el necesita problema sigue. uno, siempre se necesita un caso para resolver otros, siempre necesitas sentar un precedente. O sea, cuando sí. yo entré a trabajar en periodismo, habíamos 2 mujeres en el periódico en Quintana Roo. Y una de ellas estaba en espectáculos y a mí me quería meter a espectáculos, me vieron de arriba para abajo y me dijeron, las mujeres solo sirven para eso, hace 30 años. Y yo ahora que veo a mi editor que me dijo eso, está ahí encerradito el periodiquito en Quintana Roo sentado, ¿no? Una pancita bastante grande porque como mucho tamal, ¿verdad? No sale mucho. Y yo he publicado 12 libros. Entonces, sí han cambiado radicalmente las cosas y es muy importante como reivindicar todo el tiempo los pequeños logros que tenemos. Gracias a que logramos romper ciertas barreras, a que logramos establecer juicios en casos determinados, en que logramos ir a la Suprema Corte de Justicia con casos que nunca habían sido llevados a la Corte Suprema. Llegan detrás de nosotros cientos y cientos de casos. Entonces, sentar precedente es fundamental para cualquiera. O sea, fue abrir la puerta, que lleguen los casos, algunos habrán de ser sancionados, otros, como sabemos que son las cosas, pues lograrán salir por la puerta trasera. Pero esa es la satisfacción de obras de este tipo. Yo creo que nuestra tarea es esa, es abrir la puerta. A veces tocas, a veces la abres así, a veces le tienes que dar una patadita para que se abra. Pero tenemos que hacer esa tarea. Abrimos la puerta y nos seguimos adelante y ya luego viene la gente y puede pasar más fácilmente. Es todo lo que podemos hacer. Fíjese todo lo que ha pasado y que nos ha contado. Y está como, uno la ve como en el medio semi-retiro. Vamos a hablar de eso en un momento. Ya sabe, aquí está su sitio. Seguimos platicando con Lidia Cacho en Tertulias. Oiga, sea usted bienvenido, aquí está su sitio, esto es Tertulias, ya sabe, su lugar aquí en la mesa, junto a nosotros, Daniel Emilio Pacheco, su servidor, Julio César Hernández, el hombre de las preguntas, aquí está. Y bueno, el día de hoy, fíjese que le tenemos una propuesta muy interesante, porque usted pensará al ver esto, pues que es algo así ligero, para contar en las noches. Sin embargo, quien lo escribe es una de las periodistas más duras por diferentes razones aquí en México. Y el día de hoy platicamos de sus temas, de sus problemas, de sus victorias y hablamos con Lidia Cacho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la Qué bueno invitación. tenerte aquí. Gracias a ustedes. Pues yo encantada. Gracias. Activista, periodista, ahora cuentista. ¿Qué eres, Lidia? Todo. Soy un ser humano creativo que intenta todo el tiempo crear nuevos registros en su trabajo periodístico y narrativo. Mi primer libro es un libro de poesía. Muy poca gente lo sabe. Sí. El segundo es una novela y el ¿Cuál es tercero, la novela originalmente se llamaba, ganó un premio, le pusieron el título, se llamaba Por ti daría yo la vida, y cuando la reimprimió Place Janés, le pusimos Muerde en el corazón con la cita de un poema de Sabines. Ok, y luego estaba Sabor a mí. O Esta boca es mía. Y después, que es un libro de ensayos feminista, y después, por supuesto, Demonios del Edén, y entonces ya, todo el mundo me dice, leí tu libro, y digo, ¿cuál de los 12? Demonios del Edén. ¿Cuál de los 12? Pero también activista. Claro, sí. También apoyan mujeres, ¿por qué? ¿Cómo te metes en eso? No solo mujeres, bueno, ¿no? De mujeres, niñas, niños, hombres, derechos humanos en general. Bueno, crecí en un hogar con una madre feminista, mi madre era francesa, psicóloga, trabajaba con niños y niñas, trabajaba mucho con jóvenes que en situación de calle, y bueno, pues nos inculcó estar metidos en los derechos humanos todo el tiempo. Mis hermanos y hermanas, todo el mundo tiene algo que ver con esos temas, a pesar de tener otro tipo de trabajos diferentes al de los derechos humanos. Entonces,
La defensa de los derechos humanos para mí es mi forma de ser ciudadana y mi profesión es el periodismo y otra parte de mi profesión es la literatura. Y siempre he intentado como vincular el periodismo a la literatura. Mi trabajo es en todos mis libros, de hecho, de investigación, a pesar de que hago ensayo y investigaciones como reportajes largos, siempre meto crónica en todo lo que hago. Lidia, ¿cómo compaginar, cómo poder combinar el activismo con el ejercicio del periodismo cuando te dicen no, el periodista tiene que ser objetivo, tiene que olvidarse de andar con banderas? Primero, ¿cómo combinarlo y que se haga bien? ¿Y cómo no perder esa objetividad cuando te conviertes en activista? Bueno, mira, depende. Yo me río muchísimo de los periodistas convencionales que me dicen que no se debe ser activista, porque la gran mayoría de los periodistas y sobre todo los opinadores más famosos de este país son grandes activistas. De los opinadores, Claro. estuvo bueno, apunten, ese es un gol que metió. No, claro, sí, todos estos famosísimos que dicen, Lidia, no puede ser, pero ¿qué tal que ellos están haciendo activismo por un partido por otro, por un personaje o por otro? Ellos son activistas políticos, tú te consideras activista social. ¿Podríamos Mira, marcar yo esa en realidad diferencia? lo que soy, después de más de 30 años de trabajar en ello, soy defensora de los derechos humanos, profesionales, es decir, me he profesionalizado, he estudiado muchísimo al respecto. He aprendido cosas extrañas como ingeniería constitucional, por ejemplo, para poder entender cómo participar e incidir en las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, las niñas, los niños y la sociedad en general. Me he metido a hacer diplomados sobre el nuevo sistema de justicia penal procesal y juicios orales. Es decir, como periodista tú no puedes detenerte solamente a constreñirte a un tema, ¿no? Así es. Tiene que ver con aprender un poco de todo. Y en mi lado activista o de ciudadana es activo desde los 15 años. Yo empecé a dar talleres con jóvenes a los 15 años, justamente fue el primer curso que tomé con mi madre, justamente, y mi hermana, fue para platicar con niños y niñas de la calle. Su mamá lo que hizo, bueno, vivíamos en la Ciudad de México y había un grupo que después se volvió muy famoso que se llaman Los Panchitos, que eran una banda. Claro. Y mi mamá era una salvaje, o sea, lo mío es hereditario, no creo que es mérito propio. Digamos Tiene que la sangre. es hereditario. Y lo que hacía mi madre era juntar a estos chicos que vivían en la calle, andaban con navajas y tal, y nos sentó en un círculo, cerró las calles en la colonia Miscuac, donde crecí yo, y nos sentó en un círculo, ¿no? Con varios niños y niñas del vecindario y estos chicos, y que nos preguntáramos cómo vivíamos. Y fue la primera vez en mi vida, yo creo, cuando tenía como 13 años, que escuché a un niño decir que había huido de su casa por la violencia del padre con la madre y la violencia de la madre hacia ellos. Y entonces, bueno, pues claramente el haber tenido contacto directo con las realidades de mi país en ese contexto, en ese entorno tan cuidado por mi madre, pero también tan abierto y tan crudo, me permitió convertirme en una activista vitalmente. Es decir, no es algo que fui descubriendo de la vida adulta. Ahora, cuando yo decidí ser periodista, tenía clarísimo que hay códigos deontológicos que no se pueden violar, que hay estructuras que tienes que seguir y que hay una ética que no puedes romper jamás ni violentar. Y cuando yo, por ejemplo, para poner un ejemplo muy puntual, cuando escribí Esclavas del Poder, hubo momentos viajando por Tailandia, Camboya, Japón, etcétera, en las que verdaderamente fui tocada emocionalmente por la situación, por las circunstancias, en la soledad, como reportera en medio de Asia. Y cuento algunas anécdotas muy personales en el libro y entonces explico que esa es parte de mi vivencia, ¿no? Lo tengo clarísimo, tienes que ser muy, muy auténtica y muy clara y transparente con tus lectores o en este caso con tu audiencia. Tienen que saber que esta ya es tu vida o tu opinión personal y en otras ocasiones es simplemente periodismo con datos duros y tienes que ser clarísimo que la ética periodística no es negociable. ¿Qué es lo que te lleva a meterte al periodismo? Porque si ya estabas ayudando gente, si estabas involucrada en eso, ¿por qué no ser abogada o trabajadora social o algo así? Sin embargo, te metes al periodismo. Mira, yo desde niña con mi abuelo materno le fascinaba la poesía y él me leía mucho a Pessoa, a Camões, me leía poesía portuguesa porque él era portugués y yo creí que iba a ser poeta, yo juraba que iba a ser poeta, me fascina la literatura, desde niña leía todo lo que estaba a mi alcance y también escribía diarios, entonces mi abuelo me decía, es que eres muy metiche, mijita.
Entonces, claro, yo siempre estaba atrás de la puerta oyendo todo lo que contaban los adultos. Me encantaba escuchar a los adultos y pensaba, qué barbaridad, qué inútiles son para resolver los problemas. Y claro, fui una adolescente súper rebelde, me fui de la casa 20,000 veces y siempre que me salía de la casa me iba con un diario y contaba todas las historias. Mi mamá me metió a cursos de literatura en la Casa de la Cultura porque eran gratuitos, ¿no? Era para lo que teníamos. Y pues tomé algunos cursos con Juan José Arreola, que daba clases en la Casa de la Cultura de Miscuac. Y ahí decidí que yo lo que quería era escribir. Y de pronto un día mi abuelo, como a los 16 años, me dijo, Lidia, tú lo que vas a hacer es periodista, no puedes, es que te rebasa. Tú quieres saber qué está sucediendo y te metes hasta el fondo del asunto y después quieres desentrañar todas las verdades. Si quisieras escribir ficción o simplemente como literatura y cuento y eso, serías una persona más hacia adentro y tú quieres meterte en la vida de los otros y así. Pues como ve, estamos hablando con Lidia Cacho, regresamos en un momento, aquí está su lugar, y en redes sociales platicamos. Hemos estado escuchando a Lidia Cacho, los presentes que ha tenido su trabajo, las cosas difíciles también que le ha pasado, porque ya dijo que fue torturada, que ha tenido que ver cosas difíciles a lo largo del planeta. Y ahora, pues pareciera que ya bajaste la cortina, dices que no quieres escribir opinión, ya no quieres escribir opinión, ya no hay libro de investigación, ahora es un cuento. Yo nunca dije que ya no hubiera libro de investigación, esa es una conclusión. Pues no has sacado nada de equivocadamente. ¿Sigues investigando? No, claro, voy a sacar el año que tengo un libro de investigación. ¿Qué investigas? Estoy haciendo una investigación sobre cómo se convierten a los niños soldados y sicarios y cómo funciona este negocio internacional de la explotación y la trata de niños, varones, de la cultura del machismo, cómo está terminando con los jóvenes mexicanos. En Sinaloa simplemente los niños de clase media y media baja tienen una edad promedio de 30 años, un ciclo de vida de 30 años. Los morros del narco que decía Javier, ¿no? Así es, pero mi perspectiva es diferente. Lo que he hecho es entrevistar a niños sobrevivientes aquí en Colombia, en Siria, en otros países, para poder determinar exactamente cómo se va construyendo la idea del niño guerrero, del niño macho, del niño asesino. Fíjate, y después cómo los juzgan, ¿no? Estoy investigando en Siria, andaba yo por Japón, o sea, así de fácil. Bueno, no es nada fácil, es costosísimo, es cansadísimo. ¿Y de dónde sale? Pues a trabajar con la editorial, estoy friegue y trabajo como loca por todos lados. Vendo artículos en todo el mundo, en periódicos españoles, franceses, los europeos, que son los que me pagan, y algunos americanos. Y bueno, pues viajo sola, ¿no? Con mi cámara y hago todo, soy multitask siempre, porque no hay manera de hacerlo, no tengo los recursos para hacerlo de otra forma, pero no importa, no me interesa. Viaja sola con su cámara y tú con el celular tienes que pedir que nos tomen fotos. No, Dios mío. No, yo no soy tan bueno para las autofotos. Lidia, leer tus libros de investigación, por supuesto que generan un sentimiento en el lector. Y es relajante después de eso buscar tus libros de cuento. Ayudan a relajar, ayudan a ver otra forma. Fíjate que no lo creo. La mayoría de la gente con este libro, con el En busca de Kayla, que es el primero de esta serie, es el de una niña que desaparece y cómo los niños y niñas descubren que las niñas desaparecen en México, y es un libro sobre el secuestro de niñas a través de Facebook, es decir, contado como un cuento, narrado como un cuento, y este es sobre violencia en contra de los niños. Entonces no son libros fáciles, los papás se asustan cuando los leen, pero a los niños les fascinan, porque se sienten reivindicados y fuertes y valientes. Entonces no son libros ingenuos para nada, son libros reivindicadores de realidades muy duras que están viviendo los niños y las niñas, pero en este caso toco la ciencia ficción y un poco a través de ella y de los gamers y del mundo gamers, me meto en la violencia intrafamiliar que muchos adultos niegan, y tiene un par de travesuras sobre los fake newers y algunos, por ahí encontrarán algunos nombres de gobernadores por ahí perdidos en el cuento. Vamos educando a la juventud también con eso. Pero también estoy haciendo una miniserie, acabo de terminar una miniserie de 5 capítulos, gané un premio con ese dinero. Es una miniserie en la que estoy entrevistando. La acabas de terminar, apenas la van a estrenar. En abril del año que entra vamos a sacar, vamos en la primera temporada, son 5 capítulos, yo la escribí, la dirigí y la conduzco.
y el tema es la política y la violencia analizada por los niños y las niñas de México y de Colombia. Y próximamente voy a dirigir un corto documental que yo también escribí y voy a inaugurarme ya como directora de cine. Oye, el periodista ya como que ya le está yendo mucho, ya está tirando al monte del documental, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hacemos es documental. Cuando yo me fui a hacer Esclavas del Poder, yo iba con mi cámara escondida y hubo lugares donde si no hubiera llevado mi cámara oculta y demás, no hubiera podido documentar nada. La Yakuza me hubiera acabado conmigo y yo sería un número más entre los muertos. Lo que pasa es que, bueno, tuve que disfrazarme y hacer cantidad de locuras para poder documentar todo esto. Entonces yo creo que somos documentalistas. Lo que pasa es que depende del medio que elijamos para hacer. Primordialmente, lo mío es escribir. Yo nunca voy a dejar de escribir. Pero en este momento la miniserie me ha llevado al crear el documental y voy a dirigirlo y vamos a ver qué pasa, pero voy a seguir escribiendo. El libro sale el año que entra también. ¿De dónde sacas esa fortaleza para enfrentar estas realidades tan duras, digo, quizás muchísimos no pudiéramos aguantar ese ritmo de ver tanto problema, principalmente de los niños? ¿De dónde te sale eso? ¿De dónde sacas? Pues mira, yo creo que tiene que ver con el carácter desde niña. Soy una necia, obsesiva, compulsiva y decidí un día que mis obsesiones las iba a poner al servicio de mi profesión, ¿no? Eso era importante para mí. Y la otra es que yo me la paso muy bien. Me gusta mucho vivir, ¿no? Me caigo bien en general. Me quiero. Me caigo bien en general, claro. Me caigo bien. Bueno, es decir, hay gente que se cae muy mal, ¿no? Y que es insoportable, realmente. Pero no, yo creo ya más en serio que sí tiene mucho que ver como con un entorno amoroso. Yo cuido mucho el entorno familiar, me importa mucho estar en la familia, me fascina cocinar, como cuidar este ámbito. Oye, pues te vamos a invitar a la casa a que cocines. Muy ¿O a qué hora cenas? Dinos, ¿qué haremos? Muy bien, ya los invitaré yo a que prueben mi cocina. Pero sí, bueno, crear ámbitos de autoprotección. Hago yoga hace 30 años, voy a terapia, hago judo, solo por si las dudas. ¿Duermes tranquila? Como piedra. Duermes, nada te quita el sueño. Bueno, alguna vez un hombre me ha quitado el sueño, pero por las mejores razones. Bueno, cuéntanoslo todo. Ahorita que es el tiempo. Cuéntanos ese cuento. Oye. Ese no es un cuento. Pero fíjate, periodista, bonita, soltera, sin compromisos. ¿Quién te dijo? ¿Qué necesidad de andar buscando peleas afuera, hombre? Mira, y tú eres hombre, solito. Pues yo tengo que trabajar. Y yo también. Y yo también, nunca nadie me ha mantenido más que yo solito. Pero ¿no ha habido momentos en que has pensado en retirarte de alguna forma? No, claro que no, me retiraré el día que me muere, ya te están diciendo que cortes porque... O sea, que tú vas a seguir. Yo voy a seguir hasta que me muera, ya cuando me muera ya contarán otra historia. Lidia, un placer tenerte aquí, qué gracias, gusto. Muchas gracias. Julio, gracias. Un placer también. Oiga, gracias por habernos acompañado. Aquí está su lugar, la próxima semana continuamos platicando. Esta tertulia está buena. Gracias.